Salmo 34:4, dicen las Escrituras: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Voy a hacer énfasis en eso último que dije: de todos mis temores. ¿A qué le teme el hombre? ¿A qué le tememos como seres humanos? Ha habido encuestas, hay estadísticas, y se ha hecho esta pregunta a miles de personas acerca de sus temores. Y el temor más recurrente es cuando se trata de cosas que tienen que ver con aquello que va más allá de lo físico, lo espiritual, o sea, lo metafísico. Y en lo que concierne a nosotros como creyentes, como cristianos, pues tenemos el deber, la obligación moral, espiritual, de parte de Dios, de orientar a nuestras ovejas, orientar a las personas que nos escuchan y hablarles acerca de la verdad. Pero, ¿qué es la verdad? Pues la verdad es la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y en esa verdad encontramos todos nosotros el camino, encontramos nosotros las directrices para poder tratar estos temas tan delicados como el de la hija poseída, como el de aquellas personas que ven cosas, sombras, aquellas personas que escuchan ruidos, que son molestados, escuchan voces y ven cosas que son sobrenaturales. Todo eso existe, todo eso es real. ¿A quién le tiene miedo usted? ¿A los muertos? ¿A los fantasmas? ¿Al diablo? ¿A qué le teme usted? Bueno, algunas personas dicen que cuando están acostados les han agarrado los pies. Otros sienten hasta que se acuestan arriba de ellos y dicen que son muertos. Otros le tienen miedo a las brujas o a la brujería, los amarres, la hechicería. Otras personas, como le dije hace un momento, ven cosas extrañas, cosas raras, anormales, sombras, cosas que pasan así rápido. También le dije hace rato que desafortunadamente son cosas reales. O sea, esto pasa, esto es verdadero. No estamos inventando nada. Busque estadísticas para que vea que no le estoy mintiendo. Desafortunadamente, esto tiene solamente dos vertientes. O la persona está sufriendo de esquizofrenia, o la persona está sufriendo de acoso diabólico, espiritual. Dicho de otra manera, lo que viene después del acoso diabólico es la posesión satánica. Y vuelvo a insistir, es real, sí existe, no es teatro, no son payasadas, es algo que verdaderamente existe y que todas las personas en este mundo experimentamos a través de nuestra vida, la influencia satánica. Todos los actos malvados, perversos de este mundo tienen atrás de ellos la figura de Satanás, la influencia satánica de Satanás o de los demonios. Es real. ¿Cómo se trata la esquizofrenia? Pues no es mi campo. Realmente no sé. Tengo nociones muy básicas. Mi campo es otro, mi campo trabaja con lo espiritual. ¿Cómo se protege la gente de la posesión o influencia demoníaca? Bueno, si yo no fuese creyente, si yo no fuese ministro, si yo no fuese un pastor, yo pudiera citarle varias cosas de cómo se protege la gente que no sabe o que no le han enseñado o que no lee mucho la Biblia. Y le voy a estar así rápidamente algunas cosas. Y es en serio, no crea que estoy vacilando.
La gente se protege de influencias diabólicas o de espíritus inmundos con budas. Sí, con budas. Ese muñeco así, panzoncito, lo ponen, le ponen algunos inciensos y rezan unas mantras budistas, y con eso creen o pretenden protegerse de espíritus inmundos. ¿Cómo se protege la gente de ese tipo de influencias? También con gatos de la suerte, gatos orientales de la suerte, ese que mueve la manita así, da un poco de risa, pero es real. ¿Cómo se protege la gente de estas influencias demoníacas? Bueno, algunos brujos o algunos esotéricos dicen que con el aura limpia. Ellos dicen o pretenden tener el poder para ver cosas que usted y yo no vemos, pero dicen que cada persona tiene un reflejo natural en su cuerpo, en su cabeza especialmente, y ellos saben cuando está sucia o cuando está limpia. Yo no sé la verdad de eso. Lo único que sé es que hacen una limpia especial y dicen que con eso ya están protegidos. ¿Cómo se protege la gente de espíritus inmundos, de influencias demoníacas? Bueno, algunos compran pirámides y las ponen en el sol, las energizan y las usan como amuletos. Dicen que eso ayuda para este tipo de espíritus inmundos. También algunas personas utilizan unos instrumentos así redonditos con plumas que les llaman atrapaespíritus, y los cuelgan ahí en su casa y dicen que con eso ya se defienden un poco de los espíritus inmundos, que los rechazan. Yo no sé realmente si sirva o no sirva eso. Otras personas más conservadoras utilizan en sus casas cruces de plata, incluso hasta las usan, traen sus crucecitas de plata. Otros traen San Benitos, por aquello de que San Benito les protege de los demonios. Y es una medalla ahí con un santito que se llama San Benito. Otros usan piedras. Hay diversidad de piedras también que permiten rechazar ese tipo de influencias demoníacas, las detienen. Otras personas utilizan los rezos repetitivos y a veces le rezan a los muertos para que sus parientes que están muertos los protejan de los demonios. Hay otras personas que usan el agua bendita y otros usan hasta agua del Jordán, usan la rosa de Sarón, usan el manto santo y otras cosas y se protegen, son sus creencias. Otras personas huelen aromas especiales, el anís, el amaranto, el cacao, la cayena, el manzanillo, el clavo. Lo huelen y lo ponen en los hogares. Dicen que esos olores ahuyentan también los malos espíritus. Otras personas dibujan en el suelo o en las paredes de sus casas pentagramas con círculos y estrellas, y de alguna manera creen o pretenden creer que con eso van a ahuyentar a espíritus demoníacos. También otro grupo de personas les hace ofrendas a los muertos, les hace comida, bebida y a veces hasta fiesta, y creen que con eso ya sus muertos les van a proteger. También no podemos dejar los famosos actos rituales. Es en serio, yo todavía no hace muchos años tenía una vecina que salía en la madrugada, agarraba hierbas o ramas y con las ramas hacía unas cruces así, y luego agarraba unos baldes de agua sucia y la arrojaba así en la calle y decía muchas cosas. Yo no sé qué decía exactamente, pero después supe que era para exorcizar o para desterrar los malos espíritus y los demonios de ahí de la calle donde vivimos. Algunos cristianos ingenuos, inocentes, en su inocencia utilizan el libro, o sea, el libro, la Biblia, no por lo que dice adentro, sino como libro
como amuleto y lo abren a un lado de su recámara o a la entrada de su casa, o le tienen un nicho por allí y creen que así abierto sirve para ahuyentar los malos espíritus. Desafortunadamente no funciona así, no es así. Entonces, ¿cómo realmente nos protege Dios? Para hablar de este tema, he escogido para ustedes la carta a los Efesios, capítulo 6, del versículo 10 al versículo 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzando los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es la mejor lectura bíblica que nosotros pudiésemos tener para usted para hablar de este tema. Entonces, ¿cómo podemos protegernos de las acechanzas del diablo? Bueno, pues ya vimos, ¿no? Necesitamos la armadura de Dios, pero no parcial, completa. Necesitamos también ser firmes, estar fuertes, pero en el poder y en la fortaleza de Dios, no en la nuestra. Esto tiene que ser de Dios. ¿Qué más ocupamos? Ocupamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí el evangelio de la paz. Dicen en el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Es que estas buenas noticias que vienen aquí en el evangelio de Jesucristo son realmente lo que nos van a fortalecer. Es realmente lo que nos va a indicar. Aquí viene la verdad contenida en un solo principio. Y el principio es Dios creador. Está por encima de todas las cosas y quiere salvarnos. Entonces, cuando nosotros utilizamos el evangelio de la paz, nosotros conocemos las buenas nuevas, y esas buenas nuevas de salvación, o esas nuevas buenas de salvación, nos deben de fortalecer y nos deben de animar. Como por ejemplo, Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Si eso no le anima, pues yo no sé qué más le puede animar. Cristo pisoteó, humilló al diablo en la cruz del Calvario. Cristo Jesús resucitó de entre los muertos y venció la muerte con poder. Y la muerte prácticamente es el diablo. Cristo Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. O sea, preciosa promesa, entonces no estamos solos. Cristo Jesús, como el pastor de las ovejas, Él prometió, allá en su casa lea Juan capítulo 10, dar su vida por sus ovejas. Él da su vida por sus ovejas. Y los que le siguen y los que le oyen son guiados por Él. Él los conoce y Él les va a abrir la puerta y los mete y los protege en su redil. Entonces estamos protegidos por la promesa de Jesucristo que viene contenida aquí en el evangelio. ¿Cómo podemos ser protegidos de los dardos encendidos del diablo?
¿Cómo nos podemos proteger? Bueno, pues con el escudo de la fe. Es que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tiene que ver con lo que le agrada a Dios. Tiene que ver con creer y creerle bien a Dios. Realmente creerle. Y los que creen somos hacedores. Los que creemos somos hacedores. Tenemos fe. Y le voy a decir algo. Le voy a decir algo muy especial. Desde niños, como que nos enseñan a tenerle miedo al diablo, a los demonios, a los espíritus. Pero yo le voy a decir algo que espero que nunca se le olvide. Téngale más miedo a Dios que al diablo. Porque el diablo es un ser creado. Y el diablo no tiene el poder que Dios tiene. Porque Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es invencible, Dios es el creador de todas las cosas. Y el diablo es un ser creado con sus limitantes, poderoso, pero tiene muchas limitantes. ¿Cómo podemos nosotros protegernos de las acechanzas del diablo y de sus espíritus inmundos? Hay un arma suprema que se menciona aquí en la Biblia. Ahí en el versículo 17 dice la palabra de Dios: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, se fija como todo se encuadra aquí en la palabra de Dios: el Evangelio de la paz, la espada del Espíritu Santo, en las promesas de Jesucristo. Entonces todo va y termina aquí en la palabra de Dios. Y esta es una espada espiritual. Es una espada que no se ve, pero que ahí está. Y es una espada filosa, de 2 filos, que penetra las entrañas, penetra los tuétanos, penetra todo totalmente. Hermano, no hay defensa contra esta espada. ¿Por qué? Porque es una espada espiritual y es de Dios. Es la palabra punzante de Dios. Es el arma suprema de Dios. Aquí está hablando de la palabra de Dios. No está hablando de la palabra de los brujos. No está hablando de la palabra de los santeros, de los sanadores, de los milagreros, de los adivinos, de los videntes. No, de ninguna manera. Está hablando de la palabra de Dios. Y luego, aparte, sí, Dios nos da un recurso que utilizaba mucho nuestro Señor Jesucristo. Ese recurso es la oración. Pero no es una oración común y corriente. Dice la palabra de Dios en el versículo 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, la oración es una oración constante, es una oración plena, es una oración generosa, es en el Espíritu. Entonces, ¿qué diferente es esto a lo primero que yo le dije al principio? ¿Cómo nos indica Dios que podemos defendernos y podemos enfrentar esta lucha desigual contra estos seres poderosos? ¿Sí? Con respecto a lo que hace el mundo que ignora estas verdades. Entonces, los recursos humanos, brujos, amarres, talismanes, patas de conejo, herraduras, pirámides, gatos, calabazas, agua bendita, cruces de plata, cuchillos, espadas, mantras, velas rituales, libros mágicos, imágenes de muñecos representativos, plantas, palmas, aromas. O sea, qué diferente. Eso es lo que te enseña el mundo. Eso es lo que te enseñan los brujos. Eso es lo que te enseñan las tradiciones humanas. Pero Dios no te enseña eso. Dios nos enseña a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios nos enseña a vestirnos de toda la armadura de Dios. Dios nos indica que nuestra lucha es espiritual. Y no tienen sangre ni carne. Entonces no podemos atacar con cosas físicas, ¿sí?, a estos seres que son espirituales. Dios nos habla de la coraza, de la justicia, del yelmo de la salvación. Dios nos habla del evangelio de la paz, del escudo de la fe. Dios nos habla de su bendita palabra, poderosa, la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Dios nos indica que tenemos que orar,
profundamente, completamente. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa de esto que nos han enseñado desde niños? Bueno, pues pudieran ser nuestros padres, pudieran ser nuestros amigos, pero también tiene que ver con lo que nosotros vemos. Hay mucha gente que cree que todo lo que ve en las películas es verdadero, es real. Investiga cuántos seguidores tiene Harry Potter. Y es una serie de libros que hicieron una serie de películas en donde la trama es pura magia, pura brujería y magia, y todos felices y contentos, y hasta usted va allá a las tiendas y le venden la varita. Y usted va allá a los estudios universales, allá en Hollywood, y parece que hay un lugar especial en donde todo es Harry Potter. Y muchas generaciones van a crecer con que la magia, la brujería es algo normal y que tiene poder, y que con eso se van a poder proteger de cosas inmundas, de espíritus inmundos, de demonios. Allá en nuestros tiempos nosotros veíamos las películas de vampiros cuando éramos niños, y por ahí algunos defensores de la justicia en esos tiempos sacaban unas cruces y asustaban a los vampiros, ¿no? Y nuestra generación creyó con eso de que haciéndole nada más así, ¿verdad?, ya los malos espíritus se van a ir. Pues no tiene eso nada que ver. Realmente es una tontería. Yo soy de la generación también de los exorcistas. Allá por 1976 fue un escándalo a nivel mundial cuando empezó esa película del exorcista, con una serie ahora sí de payasadas, en donde una mujer le daba la vuelta así en la cabeza y vomitaba, y por ahí un cura sacaba una cruz y Biblia y temblaban y lo aventaban en la pared, y puras mentiras, hombre, puras mentiras. No es así. El diablo no es tan tonto, el diablo es más sofisticado, el diablo es más inteligente. Vivimos en una generación llena de brujos. Vivimos en una generación también llena de tradiciones humanas, en donde la gente cree que agüita de mentiras que van y sacan allá en Israel, allá del Jordán, les va a proteger de este tipo de cosas. Mantos, palmas, dedos de santos, cabezas, prepucios, gotitas de sangre de santos, astillas de la cruz de Cristo, de la cruz original, momias. Es mentira. Falsos pastores, falsos maestros, malas doctrinas, tradiciones humanas, combinaciones de cosas verdaderas con cosas mentirosas, ignorancia premeditada, espectáculo, y luego también dinero. Muchos mienten por dinero. También nosotros somos responsables porque creemos todo y no le hacemos caso a la verdad, a las escrituras. Entonces, ¿cómo protegernos del diablo y de sus espíritus inmundos? Pues yo le leí ahí en Efesios capítulo 6 la manera, las herramientas, el equipo espiritual del cual Dios nos dota para que podamos salir avante de esta lucha, porque es una lucha. Y ahí dice claramente, no tenemos lucha, dice, contra carne y sangre. Y dice claramente de qué se trata. Entonces es una lucha, es una batalla. Pero entonces, ¿cómo protegernos del diablo y de sus espíritus inmundos? Que no es fácil. Si usted me preguntara, ¿cómo me puedo proteger? Yo no sé mucho de la palabra de Dios, yo no sé mucho de eso, yo no leo mucho, pero yo quiero estar protegido. Pero le puedo hacer algunas recomendaciones. La primera recomendación, y para mí la más importante de todas, le explico así rápidamente. Hay dos tipos de hijos. Hay hijos del diablo y hay hijos de Dios. Entonces, ¿usted quiere protegerse? Conviértase en un hijo de Dios. Hágase un hijo de Dios. Reciba a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Bueno, dice la palabra de Dios: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso dice el diablo. Entonces hay muchas personas mentirosas, hay muchas personas homicidas, hay muchas personas que quieren hacer maldad y que andan haciendo maldad y andan haciendo obras malas y perversas. Esos son hijos del diablo. Entonces conviértase en un hijo de Dios. Usted quiere estar protegido. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1 y versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces usted sí recíbale. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces hay hijos del diablo y hay hijos de Dios. Usted me pregunta, ¿cómo me puedo yo proteger del diablo, de los espíritus inmundos, de esos dardos de fuego que me acosan, que me torturan, que ahí están siempre la tentación, ahí está la lucha? ¿Cómo? Pues hágase hijo de Dios. ¿O acaso nosotros como padres no queremos siempre proteger a nuestros hijos? Como humanos, imagínense Dios como nuestro Padre Celestial. Número 2, pensando y actuando en lo bueno. Y eso es bien fácil. Aunque usted no sepa mucho de las Escrituras, usted sabe distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Y usted qué cree que hacen los hijos del diablo? Andan haciendo puras maldades. Usted no sea como ellos. Usted venza el mal. ¿Cómo? Con el bien. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo. Y luego viene la recomendación de oro, seguid lo bueno. Dice en primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21 y el que sigue, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. No me diga que no sabe qué es lo malo. No me diga que no sabe qué es la maldad. Si sabe, pues tenemos que abstenernos de todo eso. Tenemos que resistir. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Se fija? ¿Cómo puedo yo protegerme de estos seres perversos, inmundos? Desechando. Esto va a estar bien difícil. Va a estar bien difícil, pero es una elección personal. Desechando de nuestra vida todo objeto que sea motivo de reverencia, adoración, fe y esperanza. Fíjese bien lo que le voy a decir. Hecho por manos humanas, aunque lo haya hecho su abuelito o su abuelita. Si esa cosa que él o ella hizo se la regaló, usted la voltea a ver y siente usted una admiración, siente usted un respeto, casi adoración, y se le anda hincando usted y voltea y ve esa cosa y hasta suspira. Esa cosa está trayendo demonios inmundos a su vida, a su casa, a su familia. Por eso oye ruidos, por eso ve usted que se caen las cosas, por eso le molestan en la noche. Por eso oye vocecitas así en el oído. Su casa es un hervidero de espíritus inmundos, principados, potestades. Entonces hay que deshacerse de toda esa cochinada. Oye, hermano, pero yo tengo una patita de conejo. Deshágase de la pata de conejo. Deshágase de la herradura. Deshágase de esas asquerosidades atrapaespíritus. Deshágase de esas fotos milagrosas. Deshágase de esos ídolos, de esas imágenes, aunque sean, insisto, de su abuelita o de su abuelito. Deshágase de esos símbolos paganos y satánicos. Deje de poner su vida y su atención en lo que dictan las estrellas, en los horóscopos, en el zodiaco. Deje de practicar la brujería.
que los olores, que los colores, que el yin yang. Esas cosas esotéricas no le van a traer nada bueno. Que la divina dijo esto, que dijo el otro, que dijo que se iba a morir fulano, que sultano, que iba a pasar. Espere en Dios, confíe en Dios. Créale a Dios, ya está todo profetizado, no necesita adivinos y adivinas. Dice la palabra de Dios en Salmo 34:14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Cómo me puedo yo proteger de estos espíritus inmundos, de estos demonios? ¿Cómo me puedo yo proteger? Alejándonos y apartándonos de personas que no son hijos de Dios. ¿Cómo está eso? Sí, sí. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 16 y versículo 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y luego dice, bien claro, dice, y que os apartéis de ellos. Entonces usted conoce gente que se burla de la Biblia, se burla de la palabra de Dios. Usted conoce gente que pisotea el nombre de Cristo Jesús. Se burla del sacrificio precioso vicario en la cruz del Calvario. Se burla de las cosas santas, de las cosas sagradas. ¿Sabe qué? Aparte de ese tipo de personas, ¿sabe por qué lo hacen? Porque están endemoniados, porque están poseídos. Dice la palabra de Dios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Cuando usted obedece a Dios, usted anda en la luz. Y los que no obedecen a Dios y andan en sus obras malas, andan en las tinieblas. Usted no tiene absolutamente nada que ver con ellos. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Todos aquellos que practican la maldad y no creen en Dios y en su palabra, que le atacan, son guiados por el espíritu demoníaco. ¿Qué aprendizaje nos deja esta enseñanza? Hay muchas enseñanzas. No tenemos tiempo para dar todas las enseñanzas. Tendría que hacer continuación este mensaje. Pero me voy a quedar con una. Y para mí es la más importante. Piense en usted. Piense en su familia, en sus hijos, en su esposa. Piense en las personas que ama. Y hábleles de esto. Explíqueles de esto. De la protección que da Dios contra este tipo de entes espirituales que sí existen. Enséñales que es mejor depender de Dios, aprender de Dios, depositar toda nuestra fe en Dios y toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza en su palabra, que en las cosas humanas, que en las tradiciones humanas, que el hombre a través de los siglos siempre ha inventado cosas contra lo que no entiende, en este caso las cosas espirituales. Pero el creador de todas las cosas, incluyendo el de las espirituales, sí nos dice, sí nos indica, sí nos enseña cómo podemos protegernos contra esos seres malos y perversos. Le tiene temor al diablo, le tiene temor a los muertos, a los espíritus. Mire, no son muertos. Los muertos no pueden pasar de allá para acá. Entonces, ¿qué es lo que usted ve? Aunque los ve con apariencia de algún pariente, son espíritus engañadores, espíritus inmundos. Los muertos ya están juzgados por Dios, para bien o para mal, pero están juzgados. En el cielo o en el infierno, pero están juzgados y ya no pueden pasar de allá para acá. No es posible. El único que pudo hacer eso es nuestro Señor Jesucristo. Él venció la muerte con poder. La otra enseñanza que le voy a dar es un versículo de la Biblia que espero que se quede en su corazón. Y dice así, Santiago capítulo 4 y versículo 7, someteos pues
a Dios. Someterse a Dios tiene que ver con acatar sus mandamientos, temer a Dios, respetarle y obedecerle en todas estas recomendaciones que Él nos dio. Mire, no me haga caso a mí, pero si yo le cité algunos versículos de la Biblia, crea esos versículos de la Biblia. Seguramente Dios le va a hablar a través de eso. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No se le olvide eso. La única manera de resistir al diablo es con la armadura de Dios, con la fe en Dios, con el evangelio de la paz, con la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, con las fuerzas y con la fortaleza de Dios. Así usted y su servidor vamos a resistir al diablo. Y a este no le va a quedar otro camino nada más que huir de nosotros. Que el Señor le bendiga en este día. Gracias por llegar al final de este mensaje. Nuestra mejor intención es orientarlo y guiarlo en las cosas de Dios. Siempre estaremos orando por usted, aunque no le conozcamos. Seguro Dios le conoce. Y si usted tiene alguna necesidad, pídale a Dios. Si usted se siente presionado, si usted se siente alterado, si usted se siente acosado espiritualmente por este tipo de cosas de las cuales hablamos, yo le invito a que deposite su fe en Dios y tenga mucho ánimo y no se venza, luche, resista, pero resista con las armas espirituales. Gracias por llegar al final de este video y le pido por favor que si a usted le resultó útil y cree que a alguien más le sirva, ayúdenos compartiéndolo. Y recuerde, dad de gracia lo que recibiste de gracia. Nos vemos aquí la próxima semana, si Dios nos presta vida. Muchas gracias. Hasta luego.